estas charlas CBC, CBC Talks, patrocinadas por Noria. Noria es un impulsor de estrategias profesionales en lubricación y análisis de lubricante para lograr una alta confiabilidad mediante estrategias de mantenimiento eficientes, efectivas y de excelencia. Ingeniero, pues le doy pie para que continúe con este foro. Bien. A ver, allí tengo sonido. Puedes checar, por favor. ¿Cómo les va? Muy buen día. Sí. Buenos días. Perfecto, ahí tenemos ya sonido. Alex, ¿cómo te va? Luis Fernando, Benjamín, somos un grupo de 14 personas en este momento. Esperemos que se incorporen algo más. Bueno, vamos a continuar. Si quieres quitar la presentación, Philip, para darle voz e imagen a quienes nos acompañan el día de hoy. Hola Claudia, Eric, Ángel Luis, Diego, tenemos por aquí. Cerezo, no reconozco el nombre, pero si nos ayudas por ahí cambiándolo para que te pueda yo ubicar personalmente, será muy interesante tener esta conversación con ustedes. Estamos en la continuación de nuestra charla de hace prácticamente un mes. Hace 15 días estaba yo de viaje en Estados Unidos y no me fue posible conectarme, pero vamos a darle continuidad. Estamos hablando del presupuesto de mantenimiento. La primera sesión nos enfocamos en el tema de cuánto, cómo se pide, en qué proporción, cuáles son los elementos que hay que considerar, en base a qué se desarrolla. Y después, bueno, todavía no concluimos, ¿verdad? Estamos obviamente no hay una receta única. Escuchamos los conceptos por ahí de varios especialistas, de varios usuarios, donde ponían sus ideas al respecto de cuál sería la mejor manera de establecer el presupuesto de mantenimiento. Esto está grabado en el CMC Talks, en la página del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad Latinoamérica, por si ustedes quieren revisarlo, y esta misma sesión, la de hoy, va a estar grabada también para que ustedes la puedan consultar un poco más adelante. Entonces, bueno, abro los micrófonos a los comentarios y a las preguntas. Aquí el tema es, ¿cómo se desarrolla el presupuesto de mantenimiento? ¿Lo hacemos base cero? ¿Lo hacemos en función del presupuesto del año pasado? ¿O utilizamos una fórmula diferente? ¿Quién nos cuenta su experiencia por ahí? Benjamín, ¿qué nos quieres compartir un poco de las prácticas actuales? ¿Cómo lo haces? Alex, también por ahí. Sí, como comentaban, buenas. Adelante, Alex. Bueno, mi nombre es Alex Coca, soy de Bolivia. Generalmente, mantenimiento tiene dos componentes en el caso nuestro. Nosotros generamos una bolsa para el mantenimiento preventivo. Como mencionaban, nosotros volcamos el plan de mantenimiento preventivo y generamos un presupuesto para lo que es un operativo, para el presupuesto operativo. Y tenemos otra parte que es un pseudo CAPEX, que es para los paros de planta. Justamente ambos, si bien son un gasto, en el caso de paros de planta, nosotros lo que hacemos es depreciarlo en el tiempo de campaña, generalmente 5 años, dependiendo del tipo de planta. Otra cosa que nosotros hacemos, también nos basamos en función a los históricos y hacemos un análisis por unidad. Cada unidad productiva o cada línea de proceso o cuánto ha consumido, porque tiene un componente preventivo y también tiene un componente correctivo. Nosotros empezamos prácticamente de cero, no teníamos absolutamente nada. De inicio, digamos, nosotros empezamos con una base 70-30, 70% para el preventivo y 30% para el correctivo. Eso ha ido cambiando en función de los años. Analizando los indicadores y la relación en costo, he podido apreciar de que el mantenimiento correctivo ha ido bajando sustancialmente hasta un 20%, pero ha ido fluctuando. Entonces,
También hablamos de que esto depende de la antigüedad que tienen nuestros equipos. En el caso de nosotros, nuestros equipos en la refinería tienen más de 40 años. Son de 1973. Entonces, sí. Es otro factor que tiene que considerarse, ¿no? La antigüedad y justamente como comentaron, ahí tienen que ver el periodo de reposición de los equipos, ¿no? En función al ciclo de vida. Y en eso estamos, digamos, ¿no? Pero esto también, la reposición de los equipos o los activos va acompañado del plan estratégico. Yo no puedo ponerme a renovar todos los equipos al mismo tiempo porque no tengo los recursos necesarios. Entonces, como sabemos, tanto los recursos económicos como los recursos humanos, entre comillas, son de tratar de maximizar los ingresos para la refinería, se va seleccionando aquellos activos que impactan directamente en las líneas o en los procesos productivos. Entonces, nosotros partimos de eso, ¿no? Vamos seleccionando en los paros de planta aquellos activos que te generan mayor impacto, como hablamos o hablaron la anterior vez, que te genere menos pérdida. Justamente comentaste por ahí que el mejor indicador o el único indicador, el más importante, es el lucro cesante. En función a eso, se tiene que determinar qué activos deben ser cambiados. Porque si bien yo tengo activos de hace 40 años, yo no puedo determinar y ponerme a cambiar absolutamente todos los activos. Es imposible. Entonces, se genera una priorización en función de la pérdida de lucro cesante que te va generando cada planta o cada unidad. Esa es una manera. Fíjate que en una refinería no solamente se habla de lucro cesante, sino de riesgo. Y creo que uno de los elementos en los que deberíamos pensar cuando se desarrollan estos programas de paros programados, sobre todo los paros mayores, que esté considerado justamente aquellas áreas en las que el riesgo sea alto y que por lo tanto los equipos tienen que sí o sí estar dentro del programa, ¿verdad? Quisiera preguntarte un poco más al respecto de tu estrategia 70-30, 70 preventivo, 30 correctivo. ¿En el preventivo estás incluyendo mantenimiento basado en condición? Nosotros tenemos un plan de mantenimiento basado en condición básico. O sea, tenemos una gerencia, que es la gerencia de inspección, donde tenemos personal calificado, pero no hemos logrado fusionar o coordinar con este departamento. Tenemos dificultades. La idea es, como se mencionó anteriormente, en función a los ciclos de mantenimiento preventivo, o sea, reemplazar los ciclos de mantenimiento preventivo por ciclos basados en condición. Entonces, aún no se ha elaborado eso, o sea, estamos intentando de ver que se reemplacen los ciclos de mantenimiento preventivo por los ciclos de inspección y de esa manera tratar de alargar los ciclos o los periodos de intervención. Correcto, correcto. ¿Alguien quiere comentar por ahí al respecto de la estrategia y de la forma en la que Alex con su equipo está desarrollando su estrategia de mantenimiento? ¿Alguien tiene algo similar o algo diferente? Sí, buenos días, Gerardo. Adelante, Benjamín. En la parte, por ejemplo, en la parte de los azucareros, el rol es muy distinto, ¿eh? Nosotros, para obtener nuestros presupuestos, obtenemos el 5% del valor total de la planta. Y ese 5% lo tenemos que dividir en dos bases: estafa y reparación, de producción y la parte
Estamos escuchando muy bajito, Benjamín, ¿podrás acercarte al micrófono? Sí, no sé si me escuchan bien. A ver, ¿Me escuchan? un poco mejor. No sé si ahí me escuchan bien. Sí, bueno, ¿ahí me escuchan? Mucho mejor, Benjamín, gracias. Sí, comentaba que tenemos dos fases. La parte de lo que llamamos nosotros reparación y la parte que llamamos zafra, donde operamos totalmente durante 6 meses. Ese presupuesto tenemos que dividirlo en parte preventiva, en la zafra, y la parte correctiva, de que ya no se hagan tanto mantenimiento y bajar un poco el presupuesto de reparación a través de programas de invernación o de invernación de equipos, donde hacemos mantenimiento de conservación. Esto en algunas plantas de otro tipo ya se han implementado, pero en la industria azucarera hemos empezado a estar induciendo, eh, introduciendo este tipo de tecnologías, ¿no? mediante la predicción, ¿no? Predicción de equipos. Escuché, Benjamín, que en el ingenio se trabaja con un valor del presupuesto del 5% sobre el valor de reposición de los activos, ¿es correcto? Así es, Gerardo, así es. Ok, entonces ese 5% tú lo repartes en lo que es lo que te gastas durante el tiempo que la planta está operando, que le llamas tú la parte preventiva. Ahí me imagino que en la preventiva también está incluido el mantenimiento basado en condición y el basado en tiempo, ¿verdad? O sea, serían las dos. Así es, Gerardo, es correcto. Así es como manejamos nuestro presupuesto. Oye, y de ese 100% del presupuesto, ¿cuánto te gastas en la fase de operación y cuánto en la fase correctiva? ¿Qué porcentaje más o menos? Andamos cerca de un 20-80, porque estamos entrenando gente. La parte de entrenamiento es bien importante, porque a lo mejor puedes tener el equipo, puedes tener eh, todo, pero la persona al final, si no sabe realizar, no está entrenada, no sabe diagnosticar, pues ahí de nada sirve todo lo que se tiene, ¿no? Correcto. Quiere decir, tú te gastas 20% en el preventivo y 80% en la etapa de reparación, en la de reconstrucción. Es correcto, ¿verdad? Así es, Gerardo, así es. Perfecto, perfecto. Casi un 80% en nuestros equipos. Bueno, Dado que el material que trabajamos es un material demasiado ácido, okay. muy abrasivos también en algunas partes del proceso y nos deteriora mucho la maquinaria. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues aquí Pareto otra vez no se equivoca, ¿verdad? En este caso, el 80-20 quedó desde el punto de vista de lo que es reparación y del 20% que es conservación. Aunque como bien lo mencionas, y creo que tienes mucha razón, esto debería ser al revés. Tú deberías invertir 80% durante el tiempo de la operación para que el equipo salga en las mejores y solamente tengas la etapa de preservación durante el tiempo que se encuentra detenido sin tener que reconstruir la mayor parte de los componentes. Bueno, entiendo también que en los ingenios siempre hay una fase que es la de repotenciamiento, renovación, construcción y adaptación de nuevas áreas. Entonces, bueno, seguramente ahí también está esta parte incluida. ¿Dónde Así es, Gerardo. Realmente los ingenios es muy cambiante, dependiendo del mercado, ¿eh? Por ejemplo, ahorita en la etapa de la pandemia, hubo algo bien interesante. En los mercados internacionales, la producción de azúcar no bajó, sino al contrario, aumentó. Entonces, eso nos hace a nosotros que tomemos estrategias de mercado, para tener presentaciones
en menor proporción y venderlo al mercado local, ¿verdad? Entonces tenemos que andar cambiando constantemente y eso afecta bastante a nuestro presupuesto, ¿verdad? Fíjate que de repente tu micrófono se escucha con mucho ruido y luego se libera. No sé si es cuestión de la conexión, pero a veces te oigo como con voz muy metálica y entrecortada. Al final te escuché perfectamente. Si nos ayudas ahí verificando cómo está tu micrófono para tener una mejor audición todos. Sí, me parece interesante, Benjamín, en el cómo vemos la diferencia y eh, digamos, estrategias distintas entre lo que es una refinería que tiene que trabajar 24/7 y un ingenio que trabaja 24/7 por 6 meses y 0/7 durante los otros 6 meses. Entonces, las estrategias tienen que ajustarse por ahí. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Primero, cómo se define y después pasaremos a la etapa de verificar cómo es que le damos gestión, cómo le damos seguimiento a este presupuesto de mantenimiento durante la ejecución. Joel, por ahí, ¿qué nos comentas? Ya, Inge, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buen día. Aquí experimentando un poco lo que todos están comentando. Aquí, en lo personal, creo que andamos algo 50-50 más o menos. O sea, 50% es correctivo, 50% es preventivo. Entonces, más o menos es como creamos nuestro presupuesto al día de hoy. Digo, estamos trabajando para llevarlo a, creo que lo ideal, no sé, todavía se tiene un ideal, un 80-20, ¿verdad? Que Pues, lo que pasa es que nos falta un componente allí. Cuando nosotros pensamos en el preventivo, lo podemos dividir en dos. Que si nos vamos a las definiciones de las normas internacionales, pues prácticamente tenemos mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Y en el preventivo lo podemos dividir en el que es basado en tiempo y en el que es basado en condición. Si sacáramos, digamos, el gráfico de participación del mantenimiento a nivel global, o sea, qué está ocurriendo, cómo se están moviendo los conceptos, nosotros estamos viendo que generalmente la industria se queda entre un 15 y un 20% en lo que es mantenimiento correctivo. Estoy hablando de lo que está ocurriendo. No quiero decirles que esto sea un indicador específico, sino hacia dónde se mueve la industria. De ese 15-20%, nosotros tenemos aparte lo que es el mantenimiento basado en tiempo, que es el tradicional mantenimiento preventivo. En este andamos en alrededor de un 30%. Y el resto, que puede ser el 50 o el 60%, estaría en mantenimiento basado en condición. Fíjense cómo cambia un poco la visión de lo que se hace. Y esto no significa que haya menos dinero, simplemente lo que pasa es que el dinero se usa de otra forma. El dinero se usa en identificar los posibles modos de falla para conservar los recursos, no detener la maquinaria, no parar los equipos y tratar de hacer el mantenimiento cuando realmente se necesita. Esto corrige algunos de los inconvenientes que tiene el mantenimiento preventivo, que es basado en tiempo y que a veces ni siquiera se necesita, o a veces son actividades que al momento de hacerse lo que hacen es provocan el error o provocan el defecto posteriormente. Si lo vemos así, la tendencia está a mantener una proporción de mantenimiento correctivo, y esto no significa que sea un correctivo malo, por llamarlo de alguna manera. Este correctivo es un correctivo diseñado como correctivo. Quiere decir, hay máquinas que tenemos que dejar que fallen porque no merece la pena económicamente invertirles dinero por su criticidad, no son de alta criticidad, porque no tienen un impacto con el proceso productivo, porque no ponen en riesgo la seguridad, porque no ponen en riesgo la parte ecológica, y entonces son elementos que se pueden correr a la falla. Eso es por sistema, por diseño. Esto lo definimos a través de el análisis de RCM, y ahí se cataloga esa clasificación. La otra, el 30% de lo que es mantenimiento basado en tiempo, son para aquellos componentes que exhiben modos de falla basados en desgaste o en deterioro, y en los cuales tenemos identificado muy claramente
mediante análisis Weibull o por la estadística, tiempo definido de utilización. Por ejemplo, una lámpara de un proyector, una lámpara de un proyector dura 10.000 horas. Ya sabemos que a las 10.000 horas con un patrón de falla, un comportamiento de falla basado en tiempo, se pasan al programa de mantenimiento basado en tiempo, y aquellos que tienen parámetros diferentes en el análisis o en la estadística, los pasamos entonces a estrategias basadas en condición, donde lo que hacemos es hacer el monitoreo, la monitorización de los parámetros específicos que determinan el inicio de la falla, para entonces identificar el momento en el cual se tiene que hacer la reparación, o al revés, para identificar las causas de la falla, para, controlando las causas de la falla, tratar de prolongar la vida de los equipos. Acuérdense que en el mantenimiento de cuarta generación que nos encontramos ahora, el objetivo es que las máquinas críticas no fallen. Es cero fallas en máquinas críticas. Entonces, el enfoque cero fallas en máquinas críticas tiene que ir acompañado con estrategias de identificación de parámetros, identificación de causas de falla, y un enfoque distinto, un enfoque hacia la eliminación de la causa de falla, un concepto que nosotros entendemos desde la perspectiva proactiva, eliminación del defecto para que el síntoma y el efecto no se presenten. Eso nos da una vida más alta a través de esta medición. Pero bueno, es simplemente hablar, es muy seguro que si nosotros nos movemos en nuestra estrategia de mantenimiento hacia la eliminación de causa raíz desde varias perspectivas, lo que va a pasar es que naturalmente nuestro presupuesto de mantenimiento va a tender a ser más pequeño. Quiere decir, un pastel más pequeño de dónde hacer la repartición, mientras que tenemos un resultado que va enfocado hacia la mayor productividad y mayor disponibilidad de los equipos. Entonces, tiene que ver con esto. Si nosotros queremos cambiar los números del presupuesto de mantenimiento, tenemos que hacer que el mantenimiento sea llevado a cabo en los lugares donde más oportunidades y más beneficios genera. Entonces, bueno, un poco el aporte mío a los comentarios que ustedes han venido dando. Si alguien quisiera abundar y comentar más al respecto, con mucho gusto. Gerardo, un poquito para aclarar, Alex. Con relación, o sea, nosotros tenemos dos presupuestos. Un presupuesto que es quinquenal para los paros de planta cada 5 años en función de los ciclos de cada unidad, y otro presupuesto anual que va enfocado a los equipos dinámicos. En el presupuesto quinquenal ingresan los equipos estáticos. La evaluación de los equipos estáticos sí es realizada en base a condición, ¿no? O sea, se realiza ultrasonido, medición de espesores, se evalúa la condición del equipo y se determina una vida remanente. Y en función a la vida remanente se van agregando y se va determinando la reposición de los equipos en los ciclos establecidos, que son entre 4 y 5 años. Nosotros estamos con 5 años, digamos, con la renovación de equipos, que son necesarios en función de los informes que emite el Departamento de Inspección, que sí es en base a un modelo X para determinar la vida remanente de los mismos. Por otro lado, tenemos el presupuesto anual. Como te mencioné, este va más enfocado a los equipos dinámicos y tiene ciclos determinados. Lo que hacemos es volcar el plan para determinar el presupuesto, ¿no? Serían esos dos componentes que tenemos. Para aclarar. ¿Algún comentario de parte de nuestros colegas? Laura, ¿qué nos comenta? Por allí, Claudia. Adelante, alguien más que quisiera aportar al respecto. ¿Cómo se administra el presupuesto de mantenimiento? ¿Lo reparten equitativamente en 12 meses? Sí, separando la parte de lo que son reparaciones mayores, digamos, ese es un presupuesto aparte, pero el resto del presupuesto, ¿cómo lo administran? ¿En el presupuesto de mantenimiento está también incluido el presupuesto de capacitación o ese lo manejan en un área separada?
En el caso nuestro, capacitación depende de recursos humanos y tiene un presupuesto independiente, ¿no? Ok. ¿En los demás? Sí, bueno, Gerardo. ¿Va separado, Benjamín? Sí, sí, ¿se me escucha, Gerardo, ahí? Sí, ahí sí te escucho bien. Yo creo que esa parte del presupuesto para la capacitación lo deberían de tener los departamentos y no RH, porque muchas veces me ha tocado ver que a veces RH, por llenar o cumplir alguna expectativa, meten cursos demasiado baratos o cursos que no tienen nada que ver con las necesidades del personal. Okay. Y eso al final te viene generando un gasto. En cambio, si cada departamento manejaras esos presupuestos, yo creo que podrían sacar más provecho, incluso capacitar a tu personal de la forma adecuada y, y tendría un impacto en los mantenimientos, ¿ah? En los mantenimientos al hacerlos en forma correcta. ¿Ah? Entonces sí tendría un gran impacto en nuestro presupuesto. Perfecto. Y el presupuesto de mantenimiento que ejercen en la industria, cuéntenme cómo va repartido equitativamente todos los meses. En el caso mío, digamos, Gerardo, lo divido entre 12, ¿no? O sea, no debería ser así, o sea, debería acompañar con los ciclos, pero nosotros creamos una bolsa uniforme, y en función de esa bolsa asignamos a cada unidad un monto X, pero ese monto es flexible. O sea, lo que hago es acumular el conjunto, ¿no? Entonces, si voy jugando en función de las unidades y las bolsas. Pero esto, digamos, como que ya no me están permitiendo los de finanzas. O sea, quieren una depuración o un presupuesto mucho más fino. Entonces, y eso implica trabajar más con los ciclos, implica más trabajar con lo que tenemos con el stock de repuestos. O sea, a comparación de otras empresas, lo ideal es tener un stock mínimo. Esa es la cultura o lo que deberíamos realizar. En el caso nuestro, como que nuestro sistema es bastante burocrático, entre comillas. Lo que nosotros hacemos es tener un pequeño stock de reposición de repuestos, porque no acompañan los ciclos de reposición con los ciclos de mantenimiento. Entonces, como que, digamos, tenemos que ir jugando, es por eso que nosotros armamos las bolsas, ¿no? Pero lo ideal es en función de los ciclos establecidos o los planes, digamos. Muy bien. ¿Quién nos cuenta parte de su experiencia? Aló. Sí. Gerardo, buenas tardes. Te habla Eric Muñoz desde La Paz, Bolivia. Adelante, Eric, cuéntanos. ¿Cómo estás? Todo Bueno, muy bien. mi experiencia es básicamente el tema de minería, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de iniciar un proyecto en una minera de origen canadiense, donde al principio pues nos fue muy mal porque no había la experiencia y tampoco ya digamos una programación de tareas definida para la planta, pero eso fue el primer año y luego fuimos ya conociendo y haciendo nuestros planes de mantenimiento de la planta. Eso nos ha permitido que el segundo año, por ejemplo, pudiéramos ya tener algunas partidas un poco más ordenadas en cuanto a repuestos, mangueras, consumibles, revestimientos de los molinos. Y año tras ya fuimos puliendo todos los aspectos, inclusive colocando ese ítem que tú hacías mención, que es el de capacitación. Eh, al final de unos 7 años, esto se ha ido ya puliendo y prácticamente ya se está volviendo como una rutina, como un ciclo de mantenimiento el presupuesto que tenemos en este.
Y va a tener picos seguramente, ¿no? Cuando algunos equipos llegan al final de su ciclo, es mucho menos presupuesto el del primer año, después el segundo año es un poco mayor, el tercer año incrementa. ¿Esa es la experiencia que has tenido? Sí, al final, como ya uno va conociendo los ciclos de desgaste y los mantenimientos mayores que se tienen, hay picos de presupuesto en todos sentidos, ¿no? Y a veces hay oportunidades que tuvimos que, por ejemplo, cambiar los descansos de ambos molinos, entonces esos son picos. Pero ya lo teníamos presupuestado y en cuanto a tiempo y en cuanto a costo, ¿no? Por ejemplo, para el mes de noviembre del año 2019 ya teníamos que hacer esta tarea y ya estaba presupuestado, pero como un pico de presupuesto. A ver, les voy a pedir que levanten la mano a los que en algún momento les han pedido que disminuyan su presupuesto de mantenimiento a la mitad del año. Allí en el área de reacciones, ¿sí? Pongan el dedo hacia arriba a los que les ha tocado esa situación. Ya tengo uno, ahí está Joel, David, ¿quién más? ¿Cómo se defienden de una situación como tal? Digo, hay que defender el presupuesto de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo le haces, David? ¿Aceptas y listo? Aló. Sí, adelante, David, cuéntanos. ¿Qué tal, Gerardo? No, normalmente es una, bueno, vamos a decir una pelea entre comillas, en la cual nosotros salimos con la intención y el objetivo de dar a conocer la necesidad de preservar, mantener la vida de los equipos y evitar el deterioro por la falta de presupuesto para mantenerlos, ¿no? Entonces, al final se llega a un acuerdo en reducción porque normalmente eso también obedece a una coyuntura de negocio, ¿no? Por ejemplo, ya nos pasó en el COVID, ¿no? En el COVID, en la situación de COVID, tuvimos que reducir drásticamente el presupuesto porque nos vimos fuertemente impactados en las ventas, ¿no? Entonces, en ese momento se reestructura el programa en realidad y se priorizan las tareas de mantenimiento en función del presupuesto asignado, ¿no? Afortunadamente nosotros hemos podido en todo este tiempo costear las tareas estándares, ¿no? Entonces, para nosotros es muy fácil recomponer el presupuesto y en base a criticidades y análisis de riesgo poder atender las necesidades del negocio a la vez que preservamos los equipos críticos, ¿no? ¿Y cómo? Obviamente, cuando te recortan el presupuesto de mantenimiento, hay cosas que dejas de hacer. ¿Cómo decides cuáles son las que hay que dejar de hacer? Bueno, entre las cosas que hay que dejar de hacer hay trabajos correctivos que se posponen y como nosotros lo llamamos, pasamos a un catch-up plan esas actividades, como también frecuencias de mantenimiento que analizadas con el riesgo las extendemos, ¿no? Y cuando llegue el momento, pues nos recuperamos, ¿no? Es como tener un plan de recuperación una vez que recibes el dinero para poder, digamos, alinear todo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna estrategia para trabajar esa parte de las reducciones de los programas de mantenimiento que nos quiera compartir? Obviamente, acuérdense que esta charla se trata justamente de eso, ¿no? De ver cómo le hago yo, cómo le hace el otro, tomar ideas. Si participamos, obviamente vamos a tener muchos más enfoques y puntos de vista sin tener que decir quién está bien o quién está mal. Simplemente estamos
encontrando formas distintas de hacer lo que estamos desarrollando todos en nuestras organizaciones. Así es que su participación es muy valiosa para que este foro cumpla con su objetivo. Adelante. ¿Qué rol juega la criticidad de los equipos en el momento en el cual tenemos un recorte de mantenimiento? Gerardo, personalmente considero que esa priorización, como tú indicas, es en función a la criticidad de los equipos, ¿no? Y esto va acompañado también con el plan estratégico o la generación de recursos, que es parte del análisis de criticidad, ¿no? Es por eso que personalmente considero que un buen análisis de criticidad te ayuda, o sea, te permite seleccionar los equipos en los cuales debes de enfocarte y podrías, digamos, entre comillas, dejar algunos si se va reduciendo tu presupuesto. La idea es no impactar drásticamente los ingresos o que, como tú indicas, o que afecte la seguridad de una instalación. Entonces, en función a ese análisis de criticidad, se va, digamos, moviendo todo. Como ya te mencioné, los recursos no son ilimitados, no puedo enfocarme en todo. Los recursos humanos no son ilimitados, tengo recursos humanos limitados. Es por eso que vas encarando en función a la criticidad. Generas un orden de prioridad en función a ese análisis, ¿no? Finalmente, la criticidad para eso es, no solamente para definir dónde dejas de aplicar el recurso, sino también dónde haces el trabajo primero. Cuando una planta tiene bien definida su estrategia de criticidad de los equipos, obviamente sabe cuáles son los equipos importantes. Y en el caso de que tú tengas una falla, tú puedes mover recursos de equipos que están trabajando en equipos menos críticos para atender los recursos en las máquinas más críticas. Por eso hay que hablar del crítico y después hay que hablar del crítico del crítico. En una planta que hace bien su trabajo de criticidad, obviamente decimos esos escalafones en los cuales está la prioridad en la que tenemos que desarrollar. Igualmente, cuando te viene un recorte en el presupuesto de mantenimiento, pues el recorte no lo vas a aplicar en los equipos críticos, lo vas a aplicar en aquellos equipos que no son críticos. Vas a dejar de hacer cosas que tienen menos impacto. Acuérdense que mantenimiento, al final de cuentas, si lo vemos en una perspectiva, digamos, muy holístico, mantenimiento es gestión del riesgo. O sea, estamos gestionando el riesgo desde la perspectiva nuestra de la planta, de la operación del activo. O sea, ¿cuáles son los riesgos que tengo? Pues que un activo deje de funcionar. Y si ese activo deja de funcionar, ¿cuál es el impacto que tiene? Con la seguridad, con el medio ambiente, con la producción, con el valor, con el tiempo de reparación. Entonces, en función de eso, los activos que tienen un impacto mayor en la seguridad, en la ecología, en el valor, en la producción, van yéndose hacia arriba. Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestros recursos, en la parte de la gestión de ese riesgo. El riesgo se calcula la probabilidad de que algo ocurra por la severidad en la que este daño va a representar. Entonces, si ya sé que tengo un equipo crítico, entonces lo que tengo que trabajar es disminuyendo la probabilidad de que ocurra. Para disminuir la probabilidad de ocurrencia, lo que hago es establezco un plan de mantenimiento. Ese plan de mantenimiento Gerardo. va a tener que tener el enfoque de conservar y el enfoque de prevenir. Adelante, David, cuéntame. Sí, has tocado dos temas, en mi opinión has tocado dos temas. Uno referido a la criticidad del equipo y el otro referido a la priorización del trabajo, que no necesariamente está ligado a la criticidad del equipo, ¿no? A ver, cuéntame un poco cómo lo visualizas tú. Bueno, la criticidad del equipo obviamente está definida por alguna metodología que probablemente muchos la manejamos en función al impacto en la operación, en el medio ambiente y etcétera, ¿no? Eso define la criticidad del equipo.
pero también hay una matriz de priorización del trabajo que no necesariamente está ligada con la criticidad del equipo, ¿no? Es decir, la falla o la falla inminente o la falla ya producida, ¿qué impacto tiene en 2 o 3 diferentes criterios que se eligen en esta matriz de riesgo, ¿no? A eso me refería, ¿no? Estoy escuchando un poquito cortada la voz. No sé si les pasa a ustedes lo mismo con mi voz o solamente soy yo el que tengo el problema. ¿Me quieren confirmar? ¿Escucharon bien claramente a David? Sí, por acá Marco escuché bien a David. Tomando un poco el concepto, David, entiendo entonces que hay dos niveles de criticidad. La criticidad del equipo y la priorización. Priorización del trabajo. Priorización del trabajo. ¿Es diferente que la criticidad? Sí, claro. ¿En cuál sería el fundamento básico para que haya priorización del trabajo diferente a la criticidad? Okay. Bueno, es una matriz conocida hasta donde yo sé. Te perdí, David. David, no se te escucha. ¿Aló? ¿Ahora? Adelante, David. Ya, te decía que es una matriz, entiendo, un tanto conocida, me estoy refiriendo a la priorización del trabajo, en la cual esta matriz tiene 2 entradas. Una referida a la probabilidad de falla en términos de días, y la otra entrada de la matriz es en función a al impacto que tiene en HSE, etcétera, ¿no? Entonces, eso define, es la entrada de esas 2 líneas en la matriz define la prioridad del trabajo, de la ejecución del trabajo. Porque tú pudieses tener un equipo crítico con una falla que le permite al equipo todavía trabajar. Sin embargo, hay otro equipo medianamente crítico que sí pudiese generar un impacto importante. Entonces, la priorización de los recursos y del trabajo se asigna, ¿no? Y lo que escucho es un complemento de la matriz de criticidad. O sea, la matriz de criticidad te dice cuál es la prioridad, pero en función de ello también analizas cuál es el impacto o la velocidad con la que esta máquina pudiera estar fuera de operación para también priorizar la actividad. Me queda claro cómo estas dos matrices en realidad no trabajan separadas, sino que son unidas. Tú no puedes separar el concepto de impacto al medio ambiente y el concepto de impacto a la producción, que están incluidos dentro de la matriz de criticidad. Entonces, al final de cuentas, lo que entiendo es que trabajan de manera conjunta. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta a esta? No, Gerardo. A mi entender, se complementan ambas matrices, ¿no? Justamente para no generar un impacto en la producción. Y el otro va a cuidar más lo que es seguridad y medio ambiente. Al final es lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es traducir todo en valor. Perfecto. ¿Qué pasa cuando les sobra el presupuesto de mantenimiento? ¿Les ha ocurrido? Lo cuidaron tanto durante 11 meses y en el mes 12 les queda presupuesto adicional. ¿Qué pasa si ese presupuesto no se gasta? Hola, por acá Marcos. Adelante, Marcos. Voy a comentar tal vez nuestra experiencia por el tipo de industria. Nosotros, yo estoy en una industria de la parte de investigación y trabajamos con fondos gubernamentales. Por lo tanto, el presupuesto es bastante, la variabilidad, a diferencia de una planta de producción, es que nuestro presupuesto es bien estrecho. No, lo que no gastamos en un año, porque no lo pudimos ejecutar, no lo podemos traspasar al año siguiente. Okay. Y lo que nos dan, debemos tratar de ejecutarlo en lo que dijimos que íbamos a ejecutar. Por lo tanto, nuestro nivel de variabilidad es bastante estrecho. Y
Y con todo eso debemos compensar también los imponderables. Para eso lo que nosotros hacemos es que hacemos revisiones bien cerradas, o sea, hacemos seguimiento de las evoluciones de los presupuestos bien cerrados. Sabemos que por experiencia al final de los años es cuando nos ponemos buenos gastando. No sé si en todas las industrias, pero en muchas industrias pasa eso. Pero es tratar de ponernos metas que son creíbles. O sea, no podemos decir que en el primer trimestre vamos a gastar el 25% porque de repente no es real, pero sí cuál es el valor realmente esperado. Ya, disculpen que me están llamando. Ya, disculpen. Me parece muy interesante el concepto que maneja Marcos. Es una, es una entidad cuyos fondos llegan de una manera muy distinta a lo que es una área productiva. Y el que nos comparta su experiencia nos habla del rigor con el que tiene que desarrollar su plan de mantenimiento, obviamente acompañarlo con el presupuesto adecuado, pero también el control que tiene que hacer. Escuché lo mismo de parte de los de finanzas, se ponen mucho más exigentes en el, a ver, no me digas que vas a necesitar dinero para ver qué vas a hacer. Dime qué vas a hacer y dime en qué lo vas a gastar, dime qué vas a comprar, dime qué repuestos vas a necesitar. Obviamente el presupuesto de mantenimiento es el almacén de mantenimiento, cuáles productos necesitas tener en el almacén y por qué los necesitas tener. O sea, vamos a estar cada vez más sujetos y más, digamos, observados desde la perspectiva financiera para que el trabajo de la creación de los procesos de mantenimiento sea mucho más cuidadoso. ¿Qué opinan? Cuando estés listo, Marcos, nos avisas. ¿Qué opinan los demás? Volví, disculpen. Adelante, Marcos. Ya, en nuestro caso, bueno, la experiencia que yo he tenido, pero esta última empresa específicamente, es cómo lidiamos con hacer lo que tengamos que hacer, cómo lidiamos a nivel presupuestario, cómo lidiamos con los imponderables, que por supuesto ocurren, y cómo le apuntamos efectivamente a obtener el presupuesto que requerimos para la operación. A diferencia de un área productiva, nuestro presupuesto operativo no se debería incrementar año a año, pero sí deberíamos ser capaces de hacer más con el mismo presupuesto. Por lo tanto, siempre debemos buscar la manera de optimizar. Hemos aplicado muchas herramientas, por lo menos hemos visto en dónde estamos gastando el dinero, y en algún momento estábamos gastando lo mismo en mantener una turbina que mantener una bomba, por ejemplo. Con niveles de criticidad totalmente diferentes y niveles de aporte a la operatividad totalmente diferentes, solo porque estaba escrito que debía gastarse de esa misma manera. Entonces empezamos a correr planes de mantenimiento, planes de optimización, definimos estrategias, partimos por las estrategias, y entonces empezamos a ver dónde con la misma masa de dinero podíamos ser más eficientes. Eso. Para el resto, ¿tiene algún aporte esta forma de trabajar? Cuéntenos. Estamos a punto de concluir esta reunión, esta mesa de debate, de conversación. ¿Alguna pregunta final, algún comentario final que alguien quiera hacernos? ¿Qué se llevan de esta conversación? Sí, Gerardo, perdón, Ariel Velázquez. Adelante, Ariel. De Refinería Cochabamba, en Bolivia. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar de ambos lados, tanto ahora a nivel industrial y anteriormente a nivel como empresa de servicios. Entonces, algo bien particular que se puede ver desde el punto de vista de una empresa de servicios es que el presupuesto, justamente lo que decías, ¿no? Estás llegando a fin de año y el presupuesto que tienen las empresas a veces se los revierte, como había mencionado antes.
no se lo revierte y al año no lo tienes. Y lo más probable que pase es que como no gastaste este año, al año te dirán, bueno, este año gastaste menos, entonces el año que viene te doy simplemente lo que has gastado en este, ¿no? Entonces, eso he notado anteriormente que muchas empresas lo toman como un riesgo, no la empresa como tal, sino el sector de mantenimiento, y entra en una desesperación a fin de año, ¿no? Tanto así que nuestro trabajo como servicios era la mayor parte del trabajo, el mayor porcentaje de trabajo de entrega de repuestos y servicios era entre noviembre y diciembre, porque las empresas empezaban a desesperarse y empezaban a contratar servicios que no habían contratado en todo el año. Entonces, y eso a veces te genera obviamente que vayas a gastar el dinero en cosas que tal vez ni siquiera las necesitas de manera prioritaria, ¿no? Simplemente por manejar un presupuesto al año que no te lo recorten. Entonces, ese es un parámetro que hay que tomar muy en cuenta, porque si tú no planificas de manera correcta la ejecución presupuestaria en el año, a fin de año sí vas a tener ese problema, ¿no? Y peor si tú trabajas en una empresa en la que el recorte te lo pueden llegar a hacer por no haber ejecutado. Entonces, yo creo que como reflexión, tal vez interna mía, siempre hemos visto de que es mejor tener una planificación un poquito más detallada. Obviamente tratar de que tu planificación de ejecución no se vaya hasta diciembre, sino tener un par de meses de ampliación, por decirlo así, o por si acaso no tienes algunos retrasos, para poder ejecutar de una manera adecuada tu presupuesto y con un análisis bastante idóneo, ¿no? No gastar por gastar solo porque al año no me darán el presupuesto que deberían. Básicamente ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Ariel. Muy interesante tu comentario. ¿Alguien más? Yo lo que escucho al final justamente es que con las dificultades que tenemos de sonido, seguramente es la plataforma de Zoom la que hoy nos está dando inconvenientes. Yo también he tenido problemas para escuchar los comentarios de una forma más clara. Yo lo que escucho a final de cuentas es la necesidad de profesionalizar la forma de hacer el presupuesto, de hacerlo mucho más consciente, mucho más acotado, mucho más, digamos, dirigido específicamente para que al momento de tener, obviamente, la ejecución, podamos hacerlo de manera responsable, que podamos identificar dónde es que se vienen los picos, dónde se ve que se viene esto, y no estar a las prisas al final del año tratando de contratar servicios para conservar un historial y poder pedir el mismo dinero el próximo año, por lo menos el siguiente. Y por supuesto el de la ejecución responsable y cuidadosa. No, este último comentario de Ariel justamente nos dice no gastar solamente por gastar. Me parece que tiene mucho que ver. Bueno, de parte del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad. Adelante, Joel. Sí, una pregunta, y creo que es abierta para todo el equipo. Bueno, más que nada para las empresas que su presupuesto es en base a venta, ¿cuál es el porcentaje promedio o el porcentaje que traen año tras año, si lo hablamos 2018, 2019, 2020, cuál es el porcentaje que traen en base a venta de mantenimiento, presupuesto de mantenimiento? O sea, ¿cuál es el que se está manejando? Yo sé que ahorita lo estábamos viendo, el 80-20, pero en base a promedio, ¿cuál es el que se está manejando? ¿Y cuál es el que ven que es tipo lo ideal? Lo ideal sería, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer el presupuesto ahorita lo comentaba el compañero, en el mes de octubre, noviembre para el próximo año en base a mantenimiento ciclo, mantenimiento basado en condición, todo lo que ha sido presupuestado. Pero si las ventas en el próximo año pues no están tan bien como las habían presupuestado el Departamento de Finanzas, pues entonces nos tenemos que ir adaptando a eso. Pero la pregunta general sería, ¿cuál es el promedio que traen o cuál es el promedio que está manejando en base a ventas de porcentaje de mantenimiento? ¿Cuánto es lo que se está viendo en cada una de sus empresas? Más que nada para ver cómo estamos parados, y pues la pregunta para ti, Jera, es en base a tu experiencia en las empresas que tienen venta, ¿cuál sería el porcentaje ideal?
¿Alguien puede convertir su presupuesto de mantenimiento a las ventas anuales de la organización para saber cuál es el importe que corresponde? Aunque no sea asignado bajo ese criterio, también podríamos saberlo. Simplemente cuál es mi presupuesto de mantenimiento y cuáles fueron las ventas completas de la organización. ¿Alguien tiene ese dato? No, Gerardo, la verdad sería interesante porque tenemos que determinar en función al flujo de caja que nos ingresa, ¿no?, a la empresa, y es esencial, ¿no? Porque si no tenemos flujo de caja, ahí nos vemos afectados, ¿no? Como indica. Yo creo que es un tema que valdría la pena investigar. Tu pregunta es muy buena, Joel. A veces el presupuesto de mantenimiento se asigna en función de las ventas de la organización, creo que es el caso de ustedes, pero en algunos otros casos se asigna de otra forma. A Benjamín, por ejemplo, en el ingenio azucarero, ahí lo que hacen es el 5% del valor de reposición de los activos a valor actual. Entonces, también, pero ese valor al final de cuentas se puede convertir a ventas. Y tiene sentido convertirlo a ventas porque al final de cuentas, si tú no vendes, no utilizas las máquinas. Entonces, ¿por qué le vas a dar mantenimiento a una máquina que no estás utilizando o que está subutilizada en función de lo que sería la producción? Yo creo que lo que podríamos hacer, déjame diseñar esta encuesta, la puedo colocar en nuestros medios sociales de negocios. Ahí podríamos colocar una pregunta de ¿cuál es tu presupuesto de mantenimiento? ¿Cómo lo sacas? ¿Lo sacas en función del valor de reposición? ¿Lo sacas en función del promedio de ventas? O incluso poner una pregunta, en realidad, en este año, ¿cuál fue el presupuesto de mantenimiento ejecutado en comparación con las ventas de la organización? Va a ser atípico en el año 2020, por supuesto, pero lo podríamos utilizar. Déjenme ver cómo creamos esta encuesta de tal manera que tenga una buena lógica y que además nos permita tener información, y con mucho gusto la presentaremos por aquí en nuestra siguiente sesión del CMC. Por el día de hoy les agradezco muchísimo su participación, un grupo pequeño, compacto, pero con interesantes aportes de parte de ustedes que ojalá les hayan servido para mejorar con la gestión de su mantenimiento. Nos vemos aquí dentro de 2 semanas en el CMC Talks y en una semana, el próximo viernes, en las charlas de Copyman y AMGA, enfocadas justamente con diferentes temas. Pili, ¿tienes ya el nombre de la charla de la próxima semana? El ingeniero Sergio Villacrés del Ecuador nos va a hacer por ahí su presentación. Ya por los mismos medios que estamos compartiendo con ustedes el enlace para estas charlas, va a ser compartida el tema del ingeniero Sergio Villacrés este viernes en 8. Que tengan muy buenos días. Les agradezco mucho su participación. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.